es un taller que no solamente compete a las personas como docentes, sino también es una pregunta que en algún momento, como padres de familia, es importante también que nos planteen. El taller que se va a realizar es en relación a las preguntas que tenemos ahí. ¿Cómo aprenden los niños? Los docentes en algún momento de nuestra vida, inclusive cuando nos estamos formando, nos planteamos esa pregunta. Inclusive cuando estamos programando sesiones, nos planteamos esa pregunta. ¿Cómo se aprenden los niños? Pero yo en este momento quiero plantearles a ustedes, ¿cómo creen que aprenden sus hijos? Son niños porque están en etapa de iniciar básica comunitaria. Si alguien quiere participar, levanta la mano y da su opinión. Aquí no estamos para criticar, sino tener la idea que ustedes manejan sobre cómo aprenden los niños. ¿Cómo cree que aprenden sus hijos acá? ¿Cómo cree que la profesora les enseña a sus niños para que ellos aprendan? ¿Alguna idea? Con empeño y con disciplina, ¿cómo más? También aprenden jugando, muy bien. Por acá dice jugando. ¿Qué más? ¿Cómo más aprenden los niños? ¿En casa aprenderán? ¿Cómo aprenderán en casa? ¿Cómo dice? Con ayuda de los papás. ¿De qué manera podrán más aprender los niños? Viendo lo que hace la mamá o el papá. Eso, viendo lo que hace la mamá y el papá. Por tanto, la mamá y el papá se convierten en modelo del niño, ¿cierto? Y quizá puede que existieran en sus cabecitas muchas formas de pensar cómo aprenden sus hijos. En este momento les voy a pasar un video para poder apreciar algo respecto a cómo se aprenden los niños. Muy bien. Este es el video. Como ustedes se pueden haber apreciado, más que escuchar una voz, hemos estado observando imágenes y en cada una de estas imágenes se estaba dando un mensaje. Es una pregunta inicial que tiene que ver con el taller, cómo aprenden los niños, y una de las madres de familia dio una respuesta muy interesante, mencionando en que ellos de alguna forma ven y copian el modelo de lo que la mamá o el papá da. Si un niño crece en el amor, va a dar amor. Y si un niño crece criticado, ¿qué es lo que va a dar como resultado? Va a aprender a qué? A criticar.
y no una crítica de aquellas constructivas que nos ayudan a crecer, sino aquellas críticas que de alguna forma perjudican y humillan, sobre todo cuando estamos hablando de proceso de formación. Vamos a ir también trabajando que todos quedan puntuales en función a su ego. Aprenden cosas buenas y es que en casa van a ver modelos buenos y van a aprender cosas que les dan su autoestima y es que en casa ven igualmente los patrones que incluyen que son el papá y la mamá, por tanto también van a dañar su autoestima. Acá tenemos una segunda diapositiva y tenemos ahí un niño que está frente al mundo, cómo es que se enfrenta al mundo y cómo es que aprende el niño. En una primera imagen tenemos a un niño con crayolas. Entonces, ¿cómo es que aprenderá el niño? Tenemos ahí un niño que está manipulando. ¿Cómo aprende? A través de esta imagen, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo aprende el niño? En la primera vemos manipulando, experimentando. Luego en la segunda vemos a un niño que está con la mamá. ¿Qué es lo que está haciendo allí la mamá? Está ocultando el corazón, ¿cierto? Es como que si fuera un médico, por tanto, la mamá, por lo menos podemos suponer que también es un médico y siempre los hijos quieren ser lo que el papá o la mamá es, ¿cierto? Luego tenemos una tercera imagen donde apreciamos a una docente con sus niños en el suelo. Sabemos que ahora no necesariamente podemos estar en una mesita trabajando. Yo acá puedo apreciar a las profesoras de inicial que lo sacan a los niños a jugar en la cancha deportiva, que salen de la plaza, exploran. Están en constante comunicación social. Y por último tenemos un pequeño, nosotros nos damos cuenta de los bebés desde muy pequeños tienen a llamarles mucho la atención objetos de colores y todos lo toman, ¿no? Todos lo toman y lo quieren explorar, lo quieren experimentar, lo quieren sentir. Entonces, hay muchas formas como van a aprender los niños y poco a poco lo vamos a ir conociendo. Pero hay que, en este caso, querido partir de unas teorías que los docentes de alguna forma lo conocen y que me importa también que ustedes como padres de familia sepan que las cosas o las acciones que los docentes hacen no lo hacen por el simple hecho de improvisar, sino que se hacen porque siguen unos patrones en base a estudiosos, en este caso los psicólogos, Jan Piaget de la genética cognitiva y de la psicología genética dialéctica de Vygotsky, que son dos pioneros en el estudio del desarrollo y del conocimiento de los niños. ¿Cómo se aprende? En la primera parte tenemos a la psicología genética de Piaget, que nos habla de 4 etapas por las que el niño debe pasar para adquirir el aprendizaje. Y en el caso de Vygotsky menciona que el medio social y cultural definitivamente va a influir en el desarrollo del pensamiento de los niños. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Empezamos con la psicología genética cognitiva de Piaget. Las etapas de las que les hablaba son las siguientes. Tenemos una primera etapa sensorial motor, que es la que se encuentran los niños desde el nacimiento hasta los 2 años. Quiero que entiendan que esto no necesariamente es rígido, sino que es un patrón, un modelo que nos transmite a nosotros diarios. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa con los niños? Los niños empiezan a desarrollar una curiosidad por las cosas que se encuentran a su alrededor. Buenas palabras, ¿puedo molestar? Sí, adelante, señora, está adelante de ahí la ciencia. Entonces, mencionaba, todo aquello que el niño va a asimilar, va a aprender, lo va a hacer mediante los sentidos. Los 5 sentidos son las ventanitas por las cuales ellos llevan la información al cerebro. A través de la vista, observan, a través de las manos, manipulan, escuchan. Por eso es tan importante la voz de la madre, porque inclusive el niño no puede, de repente cuando recién nace, no puede reconocer muy bien a las personas que están alrededor, pero va a sentir la presencia de la madre con la voz de los estudios del valor. Y en la etapa preoperacional, que es donde se encuentran sus niños. Niños de inicial de 6 años se encuentran en esta etapa preoperacional.
a llevar entre los 2 años a los 7. Acá aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras e imágenes mentales. Y también marcado por el ecosistema, en este caso los niños creen que todo una alrededor de ellos. Y el sentido de que pueden hablar como que son animados y creen que estos seres animados piensan y actúan como ellos. De ahí que viene que el niño toma el carrito o toma el muñeco, en el caso de la niña, toma la muñequita, familia que está es una bebé o a familia inclusive que puede ser la mamá. Pueden hacer las circunstancias la niña actúa como madre de esa muñeca, porque vive en un mundo fantasioso. Todavía no puede distinguir claramente entre lo que es, digamos, lo real y lo irreal. Además, dice un factor importante que es tomar en cuenta acá es la conservación. Por ejemplo, un modelo que planteamos bien sería en este caso es que si a un niño se le presenta 2 vasos de agua, uno mucho más luminoso, el más ancho y el otro más largo, y se le vacía el líquido del vaso que es mucho más ancho al vaso que son 2 pero más largo, el niño va a creer que la cantidad de agua ha cambiado. Es decir, como lo ve más largo y el agua va a subir más, pues tenga que el vaso que es alto tiene mayor cantidad de agua, porque todavía no puede distinguir el concepto de reversibilidad. Es decir, no puede notar la diferencia entre lo que es ancho, simplemente nota la altura. Entonces es bueno esto por la finalidad de que nosotros podamos entender cómo es que nuestros niños están pensando, ¿no? Son muy egocéntricos en el sentido de que quieren que todos siguen alrededor de él, o de alguna forma se le considera así es el pelo, ¿no? De que de repente alguien lo considera uno y todo el mundo quiere que lo conozcan. Y eso se protege mucho en los niveles. Pasamos por otros casos posteriores que, si bien un cierto amor está dentro de la etapa donde se encuentran sus niños, más adelante, si Dios lo permite, se van a encontrar. Tenemos la etapa de las operaciones concretas que van de los 7 y los 12 años. Acá va dejando a un lado el egocentrismo y los conceptos de agrupar, de reunir son más utilizados y fáciles de comprender. Aquí ya se van a dar cuenta de que hay objetos que, por ejemplo, tienen características similares, muy distintos, pero que por las características similares no tienen, los puede agrupar. Aquí la docente le podrá decir, agrúpame todas las manitas color rojo. El alumno, el niño, en este caso va a poder realizar esta agrupación y lo va a diferenciar de los casos. Entonces ya va entrando a operaciones un poco más. ¿Por qué se dice concretas? Porque son, digamos, situaciones o actividades que ellos hacen en función solamente de aquello que ellos pueden ver, tocar, oír, palpar. Por eso, en el sentido de concreta, aquello que el alumno experimenta puntualmente. Dice, a los que no han visto, oído, tocado, continúan siendo algo místico para ellos. Por tanto, aquello que de repente le hablen sobre una situación que él no la ve, no la toca, para él va a parecer siempre algo desconocido, ¿no? Entonces, de repente, si le hablan, por ejemplo, del amor, si le hablan de la paz, de repente no lo pueda asimilar por el mismo hecho de que es algo que él no puede ver, ¿no? No puede tocar, no es concreto. Sin embargo, ya en la etapa de operaciones formales, que va desde los 12 años hacia adelante, ahí ya va a empezar a desarrollar una visión más amplia, más abstracta del mundo. Mientras que en las operaciones concretas simplemente el niño aprende de aquello que puede ver a través de sus sentidos, en las operaciones formales ya entra a tallar los procesos cognitivos de la interpretación, del análisis, de conceptos abstractos. Dice, empieza a utilizar la lógica formal, puede aplicar la reversibilidad si no lo afina en la segunda etapa, y la conversión a situaciones tanto reales como imaginarias,
alcanza la capacidad de razonar por el nivel secundario en el proyecto. Que el niño ya tenga la capacidad de poder diferenciar, de poder cuestionar, de emitir un juicio crítico. Entonces, hay que recordar que siempre no es que a los 20 años ya la niña aprendió esto, sino es un proceso continuo de crecimiento y que cada una de esas etapas no necesariamente se establece en ese paradigma de edad. Habrán niños que lo van a desarrollar a más temprana edad y habrán otros que no lo hagan. Eso va a depender tremendamente del contexto sociocultural empezando aquí por la familia. Ahora tenemos la parte siguiente que corresponde a Leo Vygotsky, que es otro de los psicólogos que nos mencionaba, pero lo vamos a hacer la diapositiva, que los alumnos aprenden en un contexto sociocultural. La imagen central que tenemos ahí es niños que están relacionando, niños que no están analizados, que es más o menos un ambiente abierto y que tiene como características, dice, es necesario que el niño conozca el medio en el cual se está desenvolviendo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alcanzar su forma de pensar. ¿Por qué decimos que es importante que conozca el medio ambiente? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al niño darle seguridad. Siempre cuando un niño recién llega a la etapa escolar, siempre se temor de estar explorando un ambiente que no conoce. Por eso inclusive ahora se establece que los acompañan hasta cierto tiempo, pero no significa que eso se haga continuo. Entonces es fundamental ello. También con la finalidad de comprender y aprender a defenderse y manejarse dentro de una sociedad. El hecho que estemos hablando de niños de 6 años, uno no puede decir que no pueda defender su opinión. El niño desde esa edad ya tiene que tener la capacidad de ir planteando ya una opinión para defenderla, ¿no? Y esto también permite aprender a trabajar, que Vygotsky plantea de que a través de esta teoría sociocultural el alumno aprende a trabajar en un grupo. Una de las técnicas que los docentes lo emplean mucho para que el alumno a través del trabajo del grupo socialice, y no solamente socialice, sino que también aprenda de sus compañeros y entienda que por la misma razón de que aunque tengan la misma edad, no necesariamente aprenden de la misma manera. Y ahí lo que permite la socialización es que van a tratar de, dar puntos o evidenciar que hay puntos de vista distintos. Y finalmente tenemos acá encontrando sentido que le resulte significativo los aprendizajes. El aprendizaje va a ser significativo si es que el niño va a tener el concepto de que ¿para qué le sirve en su vida? ¿Para qué le va a servir? Si ese aprendizaje no tiene un sentido de significatividad, pues estaríamos hablando de un aprendizaje memorístico que simplemente se utiliza para aprender conceptos, pero no para ser aplicado. Entonces, lo que se pide, lo que se exige actualmente es que ese aprendizaje de una forma permita que el alumno pueda evidenciar la utilidad que tiene. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Estaba pasando sobre las casas, estaba hablando ahora sobre Vygotsky, no sé si hay alguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, no se preocupen, aquí estamos en familia y podremos plantearla. ¿Qué es importante? Fíjense que investigaciones recientes demuestran que los primeros años de vida son primordiales en el desarrollo cerebral. Ahora es reconocida la necesidad de estimulación organizada, pertinente y deliberada para favorecer esta etapa de desarrollo. Miren que antes se creía que el concepto de la profesora de inicial era similar a una de nana, por ejemplo, y ahora no. Ahora el trabajo de la profesora de inicial y el papel de la madre son fundamentales. Buenas tardes.
De ahí depende muchísimo el desarrollo posterior de ese niño. Entonces, ahora se plantea que la profesora estimule el desarrollo de las capacidades, de las habilidades que el niño tiene, ¿no? Y si ustedes han entrado a las aulas de sus niños de inicial, se pueden haber dado cuenta cuánto material hay. Entra una de secundaria y va a encontrar una diferencia tremenda. Entonces, pueden ustedes ver que los niños están interactuando, que se cruzan de una silla a otra, y eso no es que la profesora no maneje el ambiente, sino que es propio del alumno, que necesita estar en constante movimiento, que necesita estar coordinando, que necesita estar preguntando. ¿Y cómo es que, o por dónde, o cómo es que el niño en este caso llega a asimilar todo esto? Dice que existen 5 ventanas, y las tenemos ahí. La vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Son los sentidos por los cuales los alumnos, en este caso los niños, aprenden. Muchas veces ha ocurrido de que el niño quiere tomar algo y no va, y inclusive la mami le dice, no toques que te vas a quemar. No te hace caso, un escudito lo tocó y va, no toques, está caliente y va a retirar la mano. Mientras no experimente el niño no está tranquilo, ¿cierto? Así es. Y lo otro, no, que quiere comer eso. No, hijo, que pica. No, que yo quiero. Se lo echa a la boca y está después haciendo gestos, agua, no. Y los niños son así, son bien inquietos porque todo lo asimilan mediante la experimentación de los sentidos. Imagínense, a veces nosotros ya ni nos damos cuenta que tenemos los sentidos, vivimos y no nos percatamos de que podemos oír. Fíjense que nos han dado 2 oídos, y esto siempre le digo a los chicos, tenemos 2 oídos y una sola boca, pero ¿qué es lo que hacemos más? ¿Qué es lo que hacemos más? Hablar, porque se que ahorita no me están hablando. Hablamos más y escuchamos menos. De ahí el problema de la comunicación, ¿no? Repito otro tema. Todo lo que aprendemos, toda la información que recibimos del entorno, nos llega necesariamente a través de los sentidos. A través de los sentidos. No hay nada que no entre por nuestros sentidos. Entra en la vista a través del nervio óptico, lleva la función envía digamos, el estímulo del cerebro, y el cerebro lo procesa y recién observamos. La vista, el tacto, el oído, el olfato y la boca simplemente son medios por los cuales ingresa la información, pero todo lo procesa en el cerebro. ¿Qué más es importante? Descubrimientos en el campo de la neurociencia revelan que durante los primeros meses y años del desarrollo, las conexiones nerviosas se establecen en gran velocidad, y aquí la importancia de que se les debe de darle estimulación en los primeros años de vida. Y dice, y que depende del tipo de experiencias vividas durante periodos específicos de desarrollo. Adelante, señor, acá la estoy haciendo. Acá dice conexiones nerviosas. ¿A qué se refiere? Miren que ustedes deben haber escuchado a la gente neuronas, el término neuronas. Y cuando alguien se dio un golpe y cuántas neuronas se habrán muerto. O de las personas que consumen mucho alcohol. Uy, este señor se está matando las neuronas. O a veces alguien más dicen, está frustrado de neuronas. Y fíjense que las conexiones, los profesoras que me acompañan en este momento inicial deben darse cuenta que nuestro aprendizaje se produce por conexiones. ¿Cierto? Vamos asimilando algo, se va acomodando, se asimila y se acomoda en el cerebro, y habrá ocasiones en que necesita reestructurarse, porque hay nueva información que ya va a reemplazar esa información antigua y que de repente ya es errada. Entonces aquí dice, depende de las experiencias vividas durante el periodo específico de desarrollo. Si el niño va a crecer en un ambiente donde le prodigan mucha estimulación,
a través de la lectura, a través de repente la televisión, no solamente utilizarlo para la novela, sino utilizarlo para plantearle videos donde el niño aprenda realmente, a través de música, de canciones, de la lectura, que yo sé que a esta edad todavía no pueden leer, pero ¿quién se encarga de leer en casa? La mamá, y también deben ser los papás, pero dicen usted encarga de eso, ¿cierto? Entonces la mamá debe de prodigarle ese ambiente y también ponerle muchos colores en su cuartito, de tal forma que ella se vaya asimilando. Los colores le llevan mucho la atención, ¿no? Entonces depende de, por tanto, miren, ahí tenemos el cerebro de un niño, dice la plasticidad es máxima, lo hablar de eso, plasticidad es que el niño puede acomodar, puede asimilar todo lo que puede encontrar. A veces dicen, no, ¿qué no entiende lo que estamos hablando? ¿Qué no estamos hablando? Y después el niño sale con una palabra que prodiga a él. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Ah? Pero el cerebro está constantemente creando redes de conexiones neurológicas, lo que hemos mencionado antes. El cerebro establece más conexiones de las que necesita y hacía que no las utiliza, se elimina. Por eso, señores, es tan importante que ustedes entiendan que el niño no es estimulado a esa edad, lastimosamente las neuronas, las conexiones, lastimosamente se van a perder. Más adelante es muy difícil de realizar una conexión neuronal que podría realizarse en este caso. Por eso es importantísimo la estimulación a este grado. Y entonces venimos acá a lo que es netamente parte de nuestro taller. ¿Qué aprenden los niños? Los niños aprenden. Miren, todos los niños tienen una necesidad innata por aprender. ¿Y por qué a veces escuchamos por los papás decir, no, si se Piura que ha salido rudo? Y digo Piura porque estamos acá en Piura, ¿no? Parte de nuestro vocabulario. No, si no puede aprender su lengua, ya no le entra. Y a veces lo decimos delante de los niños. Hijita que tenía ya asimiló eso. No sé, de repente que tienen las doctoras de iniciar esas respuestas de algunos de los niños. No, es que no sé, señorita. El niño no tiene por qué mencionar esas palabras, ¿a dónde las escuchó? Él no aprende de algo que no ha escuchado, eso recordar una mentalidad de que eso se lo hizo. Entonces, si está diciendo que no sé, que no puedo, es porque alguien ya le introdujo esa idea. Entonces nosotros en la vida debemos estar diciendo ese tipo de comentarios, sobre todo cuando el niño está, digamos, presente. Puede iniciar y decir su propio aprendizaje. Fíjese que sí, el niño puede dirigir su propio aprendizaje porque tiene su propio ritmo de aprender. Unos van más tempranamente, otros. Adelante, señora, posteriormente. Adquiere conocimientos a través de las interacciones con adultos. Cuando hablamos de interacciones con adultos, el niño aprende del adulto y eso fue una de las respuestas iniciales. Siempre aprende de los adultos. Aprende conductas, aprende comportamientos y aprende el lenguaje. Cuando digo aprende comportamientos, estoy mencionando que si ve al papá frecuentemente frente a la televisión, él también va a querer ver la televisión, ¿cierto? Y si tú le digas, no hijito, tú andas a estudiar, ¿por qué me tienes a mí a hacer algo que no va a hacer? ¿Por qué no juntamos con la criatura a leer? Si tú quieres que tu niño no vea televisión, pues tú no veas su moda, donde le vas a buscar a él. Entregas con determinado tipo de material y de acuerdo a la realidad. Siempre tomamos en cuenta el contexto donde el niño. Desarrollan a diferente velocidad a nivel físico, a nivel emocional, social, intelectual y sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y las niñas aprenden algunos aspectos de una manera distinta. Miren aquí la llamada que tenemos. Hasta los 4 años, los niños aprenden las características asociadas a cada sexo. Ya, yo soy varoncito porque tengo tales características. Y yo soy niña porque tengo tales características.
a los 4 años. No, yo soy mujercita. De los 4 a los 6 años desarrollan asociaciones más complejas a través de la información acumulada sobre su propio sexo. Es decir, que esa ya tienen información acumulada en el mundo, en la escuelita, en mi casita. Ya, digamos, tienen ellos un concepto más completo sobre su cuerpito. Buenas tardes. Adelante, señora, que tenemos que entonces, y fíjense que a partir de los 6 años, cada niño aprende aspectos, algunos aspectos importantes del sexo contrario. Y ahí el niño está para decirle a la nena, tú eres muy fuertita porque tienes vagina y no tienes pene. Ya empieza a diferenciar puntualmente y a reconocer las características del sexo opuesto, ¿no? Entonces, las características físicas directamente, ¿no? Parece que tiene el cabello largo. Esas son parte de las características de cada uno de los niños a esta edad. También aprenden, dicen, los aprendizajes participan diferentes modos de inteligencia. Fíjense, esto es tan interesante. Antes anteriormente se creía que un niño era inteligente cuando se decía la lección de memoria. ¿Cierto? Ese era el concepto anterior. Actualmente no. Todos los niños son inteligentes y unos van a tener capacidades distintas a otros. ¿Cómo que? Unos van a tener más predisposición para una inteligencia lingüística. Van a aprender mucho lo que es letras, otros lógico-matemático, otros espacial, musical. Aquí en el colegio tenemos muchos que les gusta la música. Otros cinética del cuerpo, que tiene que ver con digamos, la posición del cuerpo, el movimiento. Y también una inteligencia interpersonal, el hecho de poder relacionar con las demás personas. Y naturalista, la inteligencia naturalista tiene que ver con la valoración de nuestro medio ambiente. Esto lo propone Gardner. El aprendizaje va de lo concreto a lo abstracto. Ya hemos dicho, el alumno, el niño en este caso, aprende a partir de lo que observa, de lo que toca, de lo que experimenta. ¿Cómo? A través de la exploración y la interrogación activa, a ver qué padre de familia o qué docente aquí no se ha visto a veces en aprietos por tantas preguntas que hacen los niños. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Y a veces las mamás no tenemos los menos, no tienen, a veces las mamás no tienen la suficiente paciencia. ¡Ya! Yo quiero responder con un poquito más fuerte, ya cállate, ¿no? Entonces, hay que tener armarse de paciencia, los niños no así, en algún momento de nuestra vida hemos sido niños, lo que pasa es que a veces nos quedamos con esa interrogante. Por tanto, como padre de familia no tiene por qué darle esa respuesta porque ya le está imprimiendo esa capacidad de preguntar. Más adelante el niño ya no va a querer hacer una pregunta porque va a tener ese temor de que pues le van a negar una respuesta. A través de los ambientes de aprendizaje ricos. Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje ricos es porque van a contar con diversidad de materiales, donde el niño pueda explorar, donde el niño pueda, digamos, tener la posibilidad o la oportunidad de aprender en conjunto. Señora, ¿qué ejemplos? Dice, contextos sociales que favorecen las interacciones entre los aprendizajes. Y finalmente, la ayuda de los adultos o niños mayores. Hay que recordar una cuestión muy importante. Hablamos de un aprendizaje social y el alumno, en este caso el niño, va a aprender necesariamente con el apoyo de un adulto. Ese adulto puede ser la docente, ese adulto puede ser la mamá, el papá o un hermano mayor. Siempre va a necesitar del apoyo de otra persona. Pero cuando refiero a la mamá, porque los docentes no hacen eso,
Cuando me refiero a las mamás, ayuda no significa que ellos hagan la tarea. A veces dejan la tarea para que el niño la realice en casa y vienen las tareas muy lentísimas, unas tareas bien chiquitas. Y tú te sorprendes, wow, mira qué bien lo has hecho. Pero ojo, quien le hace la tarea al hijo le está haciendo el daño más terrible. Se está creando a que alguien le va a hacer la tarea. No está desarrollando sus propias capacidades. Se está limitando a desarrollarse a sí mismo. Querer al hijo es hacerle, pero darle la oportunidad que la y que se equivoque. La equivocación es muy interesante porque le permite mejorar y darse cuenta en qué se equivocó. Por tanto, es fundamental que usted esté de acuerdo, no que haga las tareas, ¿no? También dice, los nuevos conocimientos se construyen sobre conocimientos y experiencias anteriores. A veces creemos que los niños vienen con un cerebrito en blanco. Y no, señor. Hemos visto que los niños aprenden muchísimo en el contexto de la familia, que el papá y la mamá son los modelos, por tanto ya vienen con un bagaje de palabras, ¿cierto? Ellos vienen acá y les saben muchos términos, ya saben muchas acciones realizar. Por tanto, a partir de esta experiencia, la docente va a trabajar. Y los conocimientos se adquieren de manera lógica y en contexto se integran algún significado, es decir, que les sean relevantes para ellos. Y la adquisición de conocimiento es un proceso que dura toda la vida. Esto es importante tomarlo en cuenta porque a veces los niños se creen con una idea muy egoísta de no querer compartir lo que saben. Y el conocimiento ahorita puede, lo que está haciendo ser real, ser verdad, necesito tener validez, y más adelante pueden resultar nuevos estudios y ya es el pasado lo que se está diciendo. Por tanto, el conocimiento es para compartir y estamos todos los días de nuestra vida aprendiendo algo. Todos los días aprendemos algo. Los niños y las niñas no se comportan ni aprenden de la misma manera, ni tienen los mismos intereses. Niñas y niños todos tienen sus propios intereses a partir del sexo, a partir de la edad, tomando en cuenta los intereses que habíamos mencionado anteriormente. El material, el juego, el trabajo, favorecen el pensamiento matemático y lógico. ¿No? Eso lo saben perfectamente quienes son docentes y a veces padres de familia se sienten un poco incómodos porque los docentes tienen mucho material. El detalle está aquí, ya hemos visto, aprenden experimentando y necesariamente si nosotros queremos que nuestros niños se sienten estimulados porque tienen que contar con dicho material. ¿Por qué? Porque el material les puede permitir manipular, arreglar, entresacar, agrupar, secuenciar, contar, reconstruirse de diferentes maneras. Todo ese material les va a permitir hacer múltiples actividades. Las niñas son por naturaleza más curiosas y lógicas que los niños. Siempre por naturaleza son más curiosos. Están preguntando y quieren saberlo todo. Y a veces también dan solución en una sola, en cambio, como que a veces el varoncito se retrasa más o no está preguntando tanto como en el caso de las pequeñas. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Esto último es más que nada en función de cómo sus profesoras que tienen a cargo sus niños trabajan. Esto lo trabajan las profesoras de inicial y ustedes como padres de familia deben de saber cómo se ordenan sus niños. Principios reconocidos en el diseño de situaciones de aprendizaje. Tiene que haber una participación activa. Porque aquí se exige de que el aprendizaje se centre en el alumno, en la docente, ¿no? Por tanto, quien va a interactuar, quien va a participar, quien va a realizar las tareas es el niño. Como segundo punto, participación social. Creo que es uno de los puntos que le dan muchísima importancia porque el niño va a interactuar y va a intercambiar opiniones con el grupo en el que está aprendiendo. Es importante no aislar al niño. Es importante que aprenda en coordinación con el resto de compañeritos. Y también que salga, que explore, que evidencie el aprendizaje.
Actividades significativas, ya lo habíamos mencionado que son significativas siempre que sepa qué utilidad le va a dar en su vida, ¿no? El niño venía, de repente va a aprender la vocal A, pero ¿por qué vas a aprender la vocal A? Mira, es que mi nombre empieza con esa vocal. Entonces tienes que ver la utilidad que tiene. Mira, si aprendes la vocal A, te va a servir para más adelante tú escribas tu nombre. De repente tu mami también empieza con la vocal A, ¿no? Tienes que darle a conocer para qué le sirve ese aprendizaje. Luego, relacionar nueva información con conocimientos previos, ya lo habíamos mencionado, de que el niño no viene con una palabra, que el niño ya tiene sus aprendizajes y necesariamente se tiene que explorar primero sus aprendizajes para partir de allí y saber con qué viene, qué es lo que sabe el niño, qué es lo que sabe. Entonces, a partir de ahí, empezar a trabajar. Uso de estrategias, las profesoras iniciales son bien, digamos, expertas en esto. Ellas actúan de modelo, ellas actúan de mamá, ellas actúan de animalitos. Yo he visto esto. Entonces, decimos que necesariamente el niño tiene que imitar. El docente en el colegio es un modelo. Y los padres en la casa son el modelo. Autorregulación y reflexión. A veces parece mentira, dice el niño no va a reflexionar, todavía no. Sí, el niño ya tiene que saber qué es lo que aprendiste, cómo lo aprendiste y qué es lo que se dificultó en el aprendizaje para que él sepa en qué está fallando y poderlo corregir. Reestructurar el conocimiento.